Bueno, a Manuela Carmena, ¿quién no la conoce? ¿No? Unos la conocerán un poco por esa dimensión con el mundo de la justicia, otros por sus años al frente del Ayuntamiento de Madrid, otros quizá incluso a través de la televisión, porque, bueno, ha sido el personaje de desgraciadas historias de nuestra historia, también, ¿no? Manuela Carmena, un placer. Yo también encantada de estar aquí charlando. Un placer. Ha sido invitada al cuarto foro Crisare, que tiene como lema silencios que condena, el silencio que condena. El silencio, Carmena, ha sido utilizado por las dictaduras para callar, pero también ha sido usado por el pueblo para denunciar. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia de estos dos tipos de silencio? Bueno, yo creo que cuando estábamos en la dictadura, yo la viví intensamente porque, claro, yo llego a la universidad en el 1961, 62, la época franquista. De alguna medida yo siempre digo que cuando llegué a la universidad me enteré de lo que era la historia de mi país, ¿no? Hasta ese momento no lo sabía. Yo tenía una gran preocupación social porque de alguna manera había conocido, gracias a las monjas de mi colegio, había conocido la pobreza, había conocido los barrios de chabolas que había en aquellos entonces en Madrid, ¿no? Tenía una preocupación social, pero no sé, no había conocido la historia de España y mucho menos desde una perspectiva de interpretar lo que había sido la guerra civil, ¿no? Al llegar a la universidad yo asumo la historia y de alguna manera yo siempre digo que tomé partido porque creía que era más vulnerable, ¿no? Sé que eso era un elemento determinante. Entonces, a partir de ahí, la necesidad de quebrar el silencio fue un elemento imprescindible, porque era, si yo no he conocido esto, y lo he conocido gracias a llegar a la universidad, a vivir ese ambiente de prelibertad que había, lo deben conocer los demás también. Es decir, que creo que el objetivo de todos aquellos jovencísimos que en aquel momento tuvimos una opción de vida ya definitiva, fue conseguir la libertad de expresión, conseguir hablar, conseguir contar, acabar con silencios que daban una imagen diferente a lo que se estaba viviendo. Tú has estado al frente de manifestaciones, muchas, ¿no? Pero también sabemos que, como te decía antes, el pueblo ha utilizado el silencio como denuncia. ¿Qué puede resultar más efectivo? ¿No? ¿Una manifestación voceando lemas de denuncia o una manifestación silenciosa? Mira, lo que importa es conseguir trasladar una sensación para que quien está viendo la protesta que se está elaborando sea consciente de la entidad de la misma, ¿no? Yo siempre me ha parecido que lo que hay que valorar sobre todo es el efecto, ¿no? Y yo recuerdo, sí, manifestaciones en la universidad, en la que nosotros reclamábamos una universidad libre, reclamábamos toda serie de cosas. No muchas manifestaciones, porque enseguida sacaban a los que entonces era la policía de a los grises, y empezaban con las mangueras y los caballos y tal. Pero sobre todo recuerdo una manifestación silenciosa que yo creo que cambió la historia de este país, que fue la que se produjo en Madrid con ocasión del entierro de los compañeros de la matanza del despacho de Atocha. Aquello fue impresionante, porque estaba todo Madrid en la calle, pero la decisión que se tomó por el Partido Comunista con una, yo diría, lucidez extraordinaria, era todos abrazados, todos unidos, ni una palabra, un silencio absoluto. Se produjo el entierro de las víctimas que habían sido tan cruelmente asesinadas sin que hubiera una palabra. Y ese silencio yo creo que fue la mejor expresión de lo que España podía llegar a ser. ¿Qué denunciarías tú hoy, o que incluso estás denunciando tú hoy, con el silencio? Bueno, yo creo que con el silencio hoy lo que está pasando es que estamos ahogando la democracia, ¿no? La democracia por esencia es libertad de expresión. Yo siempre digo que la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia, la capacidad de hablar, la capacidad de contar, la capacidad de decir, la capacidad de, digamos, estimular. Es la voz, es la palabra, es el lenguaje, ¿no? Claro, estamos viviendo un momento en el que la democracia se está convirtiendo
fundamentalmente en un ritual político parlamentario que tiene muy poco que ver con las sensaciones, con las vivencias, con las reclamaciones, a lo mejor simplemente con las opiniones de las grandes mayorías. Y las grandes mayorías no tienen cauce de expresión, no tienen cauce para hablar. Y entonces empieza a producirse un fenómeno muy preocupante, y es, como conmigo no se cuenta, como a mí no me preguntan, como si yo intento dirigirme a las administraciones no me contestan, uno empieza a empequeñecerse y a pensar, no puedo hacer nada, yo no soy nadie. Y eso yo creo que significa uno de los elementos más regresivos y, digamos, más letales para los procesos democráticos. En escasamente un mes viene el Papa León XIV. Si tuvieses la oportunidad de plantearle una cuestión hoy al Papa, ¿cuál sería esta? Me diría, es necesario que seamos conscientes ahora que las generaciones como la suya y las siguientes y las jóvenes, sobre todo, todos los que vais a vivir ahora, tengáis muy claro que la democracia hay que cuidarla. La democracia es una institución humana. La democracia no es un accidente sociológico, no es como unas montañas o como el río Tíbet de Roma, no, es un proceso absolutamente humano que se construye día a día. Y llevamos, yo diría que más de 90 años en el que seguimos utilizando sistemas caducos, tradicionales, antiguos, que restringen la democracia en lugar de profundizarla. Conclusión, ¿hay que cuidarla para qué? Para profundizar en la democracia. Carmela, que muchísimas gracias. Que hasta aquí. Pues ya está. Bueno, espera, una cosa, tú tienes una ONG, ¿cómo se llama? Sí, yo tengo una ONG que se llama Cosiendo el Paro. ¿Cosiendo el Paro? Sí. Vale. Ella empezó cuando yo me jubilé, yo tenía mucho deseo al jubilarme, me jubilé anticipadamente en la judicatura, no porque no me gustara la judicatura, sino porque tenía claro que tenía que hacer otras cosas y en la judicatura estaba muy encajonada, no veía posibilidad de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Entonces era un momento, pues era prácticamente pues en el 2008, el 2009, cuando se estaba viviendo ya la crisis económica, ¿no? Y a mí me apetecía muchísimo hacer una empresa social, ¿no? Me parecía que tenía, y bueno, por una serie de razones, pues surgió la posibilidad de hacer unos procesos de artesanía muy interesantes. Entonces, bueno, me pareció que Cosiendo el Paro era una alternativa a través de la artesanía además muy original y muy especial para acabar con el paro. Hola, Cosiendo el Paro, tiene su página web y todo. Sí, sobre todo lo más bonito, mira, yo hoy tendría que estar vendiendo, porque yo todos los sábados voy a vender a la tiendecita que tenemos en Madrid, en un sitio muy bonito que es en el mercado de La Cebada, en la Plaza de la Latina, en el centro de Madrid, y voy todos los sábados. Y no te creas que se han enfadado conmigo hoy por no ir, porque me han dicho, Manuela, nosotros pedimos perdón, pero la hemos secuestrado aquí, dice, Victoria. Manuela, por favor, cuando contrates una conferencia, por favor, que no sea el sábado. Pero a veces no queda más remedio. Entonces, pues sí. Pero yo todos los sábados estoy allí para cualquier persona de Vitoria o de quien sea que queráis ir a verme. Yo estoy todos los sábados de 11 a 2 allí vendiendo y enseñando las cosas tan bonitas que hacemos. Pues agradecido de que hayas venido hasta aquí. Muchas gracias, Carmela.